Oye, ¿tú sabías la importancia de tu signo solar, pero de la energía de tu papá? ¿Sabías que el sol representa la energía de tu padre? ¿Y sabías cuál era la necesidad que tenía tu papá emocionalmente y trascendiendo en este mundo cuando tú naciste y por qué naciste en ese signo? ¿Quieres saber? Acompáñame. Hola mágicos, ¿cómo están? Pues este video ya me había tardado, se los había querido compartir desde hace mucho tiempo, pero no me había dado espacio. Entonces aquí está con mucho cariño para ustedes y vamos a hablar de la energía de papá, cómo impacta en tu signo solar, ¿ok? ¿Cuál es el signo solar? En el signo que tú naciste. Por ejemplo, yo Aries, tu Tauro, tu Géminis, tu Cáncer. Solamente nos vamos a enfocar en el signo solar para saber ¿por qué y para qué naciste en este signo? ¿Por qué? Papá da una energía muy fuerte y de impacto en tu vida. No importa si no lo conociste, no importa si no vives con esa energía paterna, si eres adoptado, no importa. Lo importante es que tengas la información porque a partir de esto tú vas a empezar a crear estructuras para ti para poder entenderte también más acerca de para qué veniste a este mundo y cuál es tu misión de vida. Bueno, pues para mis queridos hermanos arianos les voy a contar una cosa. Tú naciste bajo el signo de Aries porque papá necesitaba algo de ti. Eso que necesitaba de ti fue, es que nada es casualidad, chicos. Si nacimos bajo el signo de Aries, me incluyo, papá necesitaba fuerza en ese momento de su vida, necesitaba dinamismo, necesitaba energía, necesitaba carácter para tomar decisiones, para tomar rumbos diferentes, para formar una familia, yo qué sé. Eso hílalo a como tú consideres en tu historia familiar. También necesitaba cierta rebeldía y cierta independencia porque así somos los Aries. También papá necesitaba de ti justicia. Posiblemente papá ya estaba pasando por un momento que era muy injusto para él y entonces tú veniste a impactar a esta vida con justicia, porque los Aries somos muy justicieros y muy honestos. Si tú naciste bajo el signo de Tauro, papá lo que estaba pasando por ese momento puede ser que estaba en un momento de mucha rigidez o de mucha presión social en la cual necesitaba como más estabilidad, vincular la familia, unir el núcleo familiar. También necesitaba paciencia, necesitaba tolerancia, necesitaba comprensión, pero el vínculo principal es el afecto de familia. Naciste bajo el signo de Tauro. Lo que sintió papá en ese momento cuando tú naciste fue, no me voy a dar por vencido, yo tengo que salir adelante ante cualquier situación, tengo que prosperar y económica y materialmente ser muchísimo más estable. En la época en la que tú naciste, probablemente papá decidió ser más próspero o tomarse más lujos o ser más pudiente. Se inclinó muchísimo hacia el lado material. Si naciste bajo el signo de Géminis, ojo aquí porque son temas delicados, pero va referido a tu papá. Rásquenle en el clan familiar, por favor, vean la historia de papá. Si naciste bajo este signo, muy probablemente tu papá estaba pasando por un momento de muchos cambios y de muchas indecisiones y de mucha inestabilidad. Necesitaba pasar por un proceso de más estabilidad del cual no lo pude recuperar. Entonces tú trajiste a su vida un reflejo de lo que él necesitaba cambiar y modificar. Puede ser que haya estado pasando por una época crítica económica o puede ser también que haya estado pasando por un momento en el cual se le fue o se le indicó ser forzado a casarse o algún matrimonio que haya estado oculto o un hijo oculto, por ejemplo. Entonces, Géminis le viene a dar a papá creatividad para salir de problemas, para salir de una forma positiva. Fíjense que les voy a contar una historia así chiquitilla. Cuando le conté esto a un amigo geminiano, y le dije, fíjate que esto y esto con tu papá, y me dijo, sí, en la historia de mi papá, cuando yo nací, estaba viviendo mi papá y mi mamá por una infidelidad. Entonces estaban en una indecisión de si volvían,
si se quedaban, si estaban, no estaban, era un momento de mucha inestabilidad. Y no es porque tú seas inestable, Géminis, recuerda que esto que te estoy diciendo es porque era lo que papá estaba viviendo en ese momento. ¿Qué traes tú a esa vida de tu padre o qué impacto o qué reflejo tiene positivo? Es, repito, a través de la creatividad, entonces tú establecer esa energía de dualidad. Y para muchos, no digo que para todos, para muchos puede ser que choquen con papá porque Géminis es un signo mutable. Entonces puede ser que tengan muchos conflictos con papá porque son energía más femenina y puede ser que hayan tenido un padre bastante rígido o bastante como muy duro o con creencias muy antiguas que los hayan hecho guardar mucho sus emociones cuando estuvieron en la infancia o que los hayan reprimido. Bueno, mis cangrejos, que yo los amo con todo mi corazón. ¿Qué estaba pasando por la vida de papá cuando nació un cangrejo? Bueno, papá necesitaba una familia, ya que si la armó o no la armó, bueno, pues esa ya es cosa de ellos. Pero papá en ese momento necesitaba estabilidad familiar, necesitaba la renovación de un clan o volver a crear un clan si ya había perdido alguno. Necesitaba también esta energía en la que tú como cangrejo dieras ese amor que papá posiblemente lo hayan reprimido en su infancia y posiblemente no lo hayan dejado como externar. Puede ser para muchos cangrejos, hombre o mujer, no importa, que hayas tenido un papá de energía femenina. No te estoy diciendo que sea gay, ¿ok? Hablo de energía femenina. ¿Y qué es energía femenina? Pues que ese papá no involucrara la energía masculina como tal, porque en proyección energética no me voy a inclinar en esto porque luego toco fibras y empiezan con sus cosas de, ay, es que estás desvalorizando, etcétera. No. Pero energéticamente, pues nada más hay dos líneas, la femenina y la masculina, ¿verdad? Entonces, puede ser que tu papá no fuera tan masculino, ejemplo, no fuera el hombre de las herramientas, ¿cómo se llama? Mandy, el constructor. Manny, el constructor, que fuera más, más sensible o que tuviera características como más artísticas, lentes cocineros que son los cangrejos. Básicamente lo que papá necesitaba de ti es unión al clan familiar, estabilidad de la familia, el núcleo, y posiblemente papá haya estado pasando por un proceso en el cual necesitaba, vamos a decir que como explotar su fortaleza de algún reto que haya tenido para poder unir un matrimonio. A lo mejor pasó por algún momento en el que se estaban separando o no sé, es de unión familiar, ¿ok? Ay, mis Leo, pues ahí te voy. ¿Qué necesitaba papá en ese momento? ¿Por qué proceso estaba pasando cuando tú naciste? Bueno, pues papá estaba pasando por un momento que urgentemente necesitaba destacar en algún área. ¿En qué? Tú sabrás en qué, depende de tu historia familiar. Pero papá estaba pasando por ese proceso en el que necesitaba ser reconocido, probablemente en el trabajo o probablemente en el clan. ¿Qué le trajiste tú a la vida de papá? Valor, valor para la vida, coraje, atrevimiento para poder salir, nobleza. A través de tu energía como hijo o como hija, papá descubrió de ti esa incansable forma de amar y esa incansable forma de brillar. Papá necesitaba de ti un brillo especial que solamente Leo lo tiene. Obviamente tu papá de ti en alguna época de tu vida tomó como mucha confianza para que tú le ayudaras a tomar decisiones. Y algo bien importante de esa época es que posiblemente tu papá, antes, o sea, hablo de tu embarazo, del embarazo en el que tú estuviste, ¿verdad? Posiblemente papá estuvo en un momento en el que necesitaba como tomar muchas decisiones. O necesitaba ser líder y lo fue después, o estaba en un momento como de mucho liderazgo,
Después de ahí pudo haber estado en un estrellato máximo en lo que haya él destacado. Y definitivamente es que tú como Leo le trajiste a tu papá mucha suerte, porque Leo es uno de los signos que más brillan, porque pues son súper líderes, ¿verdad? De los que más brillan, y entonces le pudiste haber traído de alguna forma muchísima buena suerte a tu papá. Pues si eres signo de Virgo, ¿qué estaba buscando tu papá en ese momento? ¿O por qué especie de movimiento estaba pasando? Estaba pasando por un momento bastante crítico de su vida. Y no me refiero a crítico de crisis, no. Me refiero a crítico de muy observador, de muy analítico. En el momento en el que tú naciste, posiblemente papá tuvo que tomar decisiones muy fuertes en cuanto a cambios que fueron completamente inesperados, y pudo haber sido un momento en el que tuvo que tomar orden en su vida. Y aparte de que tuvo que tomar orden en su vida, tú le veniste a enseñar a papá la forma práctica de ver la vida, de no engancharse tanto, la vida de una forma muchísimo más bonita, de verlo en una estructura más tranquila, de admirar la vida. Posiblemente en esa época, repito, es generalidad, en esa época tu papá necesitaba estar como muchísimo más estable en el sentido de tener orden en sus finanzas, orden en sus papeles, orden en su negocio, orden en su trabajo. Y Virgo a lo mejor pudo haber pasado por un momento en su infancia con papá en el que tuvieron mucho contacto con la naturaleza. A lo mejor papá, te tocó un papá explorador, te llevó a ver la naturaleza, a conocer la naturaleza, a ver zoológicos, etcétera. También pudiste haber tenido un padre muy artístico, porque Virgo es una persona que destaca mucho por las artes y la belleza. Entonces, si tuviste un padre artístico, pues bueno, check, porque de ahí pudiste haber aprendido muchas cosas. Pero si tú no recuerdas haberlo tenido, a lo mejor en ese momento de tu vida tu papá estaba pasando por un momento más o menos así, en donde le estaba dando un giro a todo lo artístico. Y no me refiero nada más a pintar o ser cantante o así. Artístico en su vida, pudo haber estado diseñando alguna casa, construyendo alguna casa, remodelando, interiorizando algo. Ay, Miss Libra, bueno, ojo aquí otra vez, como con el signo de Géminis. Acuérdate que no eres tú, sino lo que pasó papá en ese momento, ¿ok? ¿Y qué impacto tú le generaste a papá? Puede ser que en ese momento de la vida de papá haya estado pasando por inestabilidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenía que tomar decisiones fuertes que a lo mejor fueron como más voluntariamente a fuerza el formar una familia o el tener algún hijo. Y quizá, no digo que para todos, pero sí para muchos de los Libra, hubo un matrimonio forzado para, no sé si mamá se embarazó antes y se tuvieron que casar en ese momento. Es que esto aplica para casi todos los signos de aire, ¿ok? Entonces, en ese momento papá lo que quería era tener como un poquito de libertad, y por lo que estaba pasando es que a lo mejor había alguna especie de infidelidad por ahí, que lo que tú le veniste a traer a papá fue equilibrio a su vida y la transformación de comprender el núcleo familiar y entender el núcleo familiar. Pero sí siento, por lo que he visto en base a la experiencia de todos ustedes y sus cartas natales y sus experiencias de vida, que la mayor parte de los Libras estuvieron pasando por un momento, los papás, por un momento crítico de estabilidad emocional, en el cual quizá después, al paso del tiempo, cada quien su historia ya se enmendó un poco más esto. Y a lo mejor, si a alguno de ustedes les resuena que papá se tuvo que casar con mamá, pues esto fue porque papá en ese momento no quería conflictos. Libra le vino a enseñar decir no a los conflictos y ayudar a recrear ese balance. Puede ser
no para todos, repito, pero sí para muchos, que papá tenga ese patrón de infidelidad. Y entonces tú como hijo Libra le veniste a enseñar, porque tú eres la balanza, le veniste a enseñar aparte del equilibrio la justicia y llevar las cosas y su forma de vida más limpia, más ligera y ser más justo con él mismo. Escorpio, esto sí se pone bien fuerte porque es que Escorpio es un signo muy pues ya saben ustedes, ¿verdad? Funciona Escorpio. Pero bueno, recuerda que esto es lo que estaba pasando, papá, cuando tú naciste, ¿ok? No eres tú, es él. Cuando tú, Escorpio, naciste, posiblemente la necesidad o lo que estaba pasando por la vida de tus padres, pero específicamente de tu papá, es que haya sido un embarazo oculto o que se dieron cuenta mucho después de que mamá estaba embarazada, pero o a papá se le ocultó esta información, o puede ser que seas un hijo que se le tardó mucho en darle ese reconocimiento de papá. Puede ser que en esa época que tú naciste o en general tu papá sea una persona muy intuitiva, puede ser que también sea alguien que maneje magia, puede ser que sea una persona muy profunda, que también pueda llegar a ser alguien de signo de Escorpio. Y papá lo que estaba buscando cuando tú naciste era reflejar la verdad, reflejar también justicia y puede ser también para algunos, repito, no para todos, no se me ataquen, que papá haya estado pasando por un momento kármico, ¿sí? De su vida, que haya estado, no sé si lo pudieron haber corrido de algún trabajo, que si alguna ex, perdón, que si tenía problemas con la mamá, que si a lo mejor la suegra no quería a tu mamá, algo kármico que estaba viviendo en ese momento tu papá. Ahora me dirás tú, bueno, ay, pues qué tragedia haber nacido en Escorpio. No, 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 porque tú lo que le proyectaste a papá fue esa fuerza de voluntad y esa forma de darle a entender a tu padre a través de tu nacimiento el hecho de que pues todo se puede lograr a través de una buena voluntad, de trabajar las cosas más limpias a través de tu intuición, a través también de lo extrasensorial. Y casi siempre, no digo que todos, pero casi siempre los Escorpio, los nacidos bajo el signo de Escorpio versus la luna, que muchos me van a decir, ay, no es de la de mi mamá, pero pues a lo mejor tú sabes tu luna, casi todos los Escorpio que tienen dones especiales vienen del lado de papá, ¿ok? O sea, es de la familia paterna. Una cosa bien importante que se me estaba pasando decirles, bueno, dos cosas. Uno, puede ser que hayas tenido un papá bien posesivo, bien celoso, a veces hasta como pragmático, violento, manipulador, o que fue en esa etapa de su vida con tu mamá. Y puede ser que haya sido, como te dije al principio, un embarazo oculto, pero porque a lo mejor tu papá estaba en otra relación. Pero cualquiera que sea la situación, tú Escorpio, a tu papá le veniste a dar luz, ¿sí? Cuando alguien nace en Escorpio, en signo solar, le pone siempre luz a la situación y viene a hacer también justicia por el clan familiar. El trabajo de un Escorpio, ya sea solar, lunar o en el ascendente, sobre todo en el ascendente, luego les cuento, el ascendente está fuertísimo. Cuando un Escorpio llega a un clan familiar es porque hay cosas que tienen que salir a la luz. El trabajo de un Escorpio es mucho de clan familiar y es revelar las verdades y secretos que hay que sacar a luz. Y le hago así porque hoy ya les quiero contar del ascendente Escorpio, que yo soy ascendente Escorpio, y cuando empecé a investigar y en mis clases y todo, dije, ¡Ah! Cristo Redentor, sí soy, sí soy. Sagitario, uno de los signos más ligeros de todo el zodiaco. ¿Qué estaba pasando por la vida de tu papá cuando tú naciste y qué impacto le estás generando a tu padre o que le generaste a tu padre en el momento de tu nacimiento? Bueno, posiblemente tuviste un papá muy viajero o que no estuvo en la etapa de embarazo de tu mamá.
puede ser, rásquenle al clan familiar y me platican. Papá en ese momento necesitaba ya estabilizarse un poco, pero también necesitaba como esa libertad. Cuando una persona nace en Sagitario, sí hay como un desbalance entre mamá y papá, porque es como un hueco, como una apertura de cada quien como por su lado. A lo mejor me puede decir, no, no viajaba, pero puede ser que cada quien haya estado por su lado. Entonces Sagitario lo que vino fue a darles como esa unión al momento de tu nacimiento. Papá comprendió la importancia de ser más estable y apoyar más a mamá. Que fíjate, posiblemente tuviste un papá bien social, que era bien amiguero y que siempre andaba aquí y allá y que a lo mejor de alguna forma, dentro de ese socialité en alguna etapa de tu vida, pues se le olvidó un poco su rol de papá, ¿sí? O sea, su rol básico como papá, o trabajaba mucho, pero sí hay una ausencia de papá con Sagitario. Y lo que tú le vienes a enseñar a tu papá, a tu Sagitario, es también aprender a que se puede amar en libertad y que puedes, como papá, tener una presencia. También si tú eres papá de un Sagitario, esto también aplica, ¿eh? Que puedes estar tú en tu mundo o a lo mejor en una pareja disfuncional, pero sí estar presente y amar de esa forma en la que tú le puedes dar una integridad total a la familia. Fíjense bien, la mayor parte de los Capricornios tuvieron padres muy críticos y padres muy duros o una infancia dura. Dura y me refiero a que posiblemente no les dejaron externar sus emociones o les reprimieron sus emociones porque papá era como de la antigua escuela, inclusive pudo haber sido hasta como machista. Pero el momento en el que tú naciste, Capricornio, papá estaba pasando por un momento de estabilidad. Posiblemente le haya ido muy bien económicamente en esa época en la que tú estabas a punto de nacer o ya habías nacido. Y a lo mejor en tu infancia primaria, que fue papá de energía de los 0 a los 7 años, tuviste mucha abundancia por parte de papá. O sea, no te preocupaste por temas económicos, pues papá fue muy estable, a lo mejor ausente emocionalmente, pero sí fue estable económicamente hablando. Y también tuviste posiblemente a un padre que haya sido como muy desapegado de mamá, un padre como muy impaciente, como alguien que tú veías que le costaba como mucho relajarse. Entonces, lo que Capricornio vino a traerle a la vida de papá fue el aprender a llevar un balance. ¿Y qué le entregas tú a papá con todo esto? El impulso de querer ser mejor económicamente, porque regularmente los padres de Capricornio están pasando por el nacimiento o por la infancia primaria, les digo, por un momento en el que necesitaban tener una proyección económica o un reconocimiento dentro de la sociedad. Y pues para muchos lo pudieron haber logrado. Signo de aire, otra vez Acuario, les decía que este tema es complicado porque todos los signos de aire pues son muy libres. Posiblemente cuando tú estabas por nacer o en tu infancia primaria, tuviste un papá pues muy humano que a lo mejor siempre se preocupaba por todos los demás y no es que no se preocupara por la familia, pero al final dejaba la familia. Siempre tuvo como esa, o en esa época, recuerda, ese ímpetu de estar como ayudando a las demás personas, haciendo labor social, también muy socialite. Pudiste haber tenido también un padre muy viajero, un padre rebelde, rebelde como en el sentido que no le gustaba como tener reglas, a lo mejor no tenía un trabajo estable en ese momento. Y puede ser que haya existido un desapego con mamá en su momento, en el embarazo.
o que hayan tenido como muchas discusiones y muchos conflictos o muchos problemas y que tu llegada haya sido para rehacer el núcleo. Para la mayor parte de los acuarios que he visto, repito, los estudios de las cartas natales y su historia familiar, he visto que mmm, cuando llegó Acuario, como que no querían establecer un vínculo más formal. O sea, ¿cómo les digo? Que a lo mejor no se casaron rápido y que ya después tuvieron que casarse. O si ya estaban casados, estaban como pasando por un proceso de separación. Y definitivamente tú, Acuario, lo que le veniste a dar a tu familia, bueno, a tu papá en este caso, fue mucha inteligencia, mucha astucia y le veniste a compartir mucho de tu intelectualidad. Y posiblemente fuiste un hijo bien rebelde, ¿eh? Cuando Piscis nació, bueno, ¿qué estaba buscando papá? Amor, en toda la extensión de la palabra. Regularmente los Piscis suelen ser hijos muy deseados, no digo que los demás no, ¿verdad? Pero regularmente los hijos muy deseados nacen bajo el signo de Piscis y tú como hijo veniste a unir definitivamente esa familia. Puede ser que seas un hijo que hayas creado un vínculo muy fuerte o hayas hecho el enlace muy fuerte con toda tu familia, no nada más con tus papás. Y fíjense que estoy pensando, me puse a analizar algo, les cuento un ejemplo. La hija de nuestro flamante gobernador nació bajo el signo de Piscis y fue una hija muy deseada, muy, muy deseada. Entonces probablemente tú fuiste un hijo muy deseado y a papá lo que le diste y lo que le entregaste fue ese amor que necesitaba sobre todo las mujeres, ese amor que necesitaba para poder entender y balancear su energía femenina. Regularmente los que nacen bajo el signo de Piscis entregan a papá de todo y son muy conectados en su infancia primaria con papá porque les ayudan a comprender a papá el por qué y el para qué vinieron a esta vida. Y si por alguna razón estuvieron pasando por algún momento crítico, papá como sociedad o como familia, pues bueno, Piscis vino, repito, a unir ese enlace e hizo que papá y mamá entendieran que la prioridad pues es la familia, es el amor, es la nobleza. Y bueno, pues ¿qué les puedo decir? Es que Piscis es un signo lleno de amor. Mágicos, cuéntenme si quieren saber más. Mágicos, cuéntenme si quieren saber más detalles. Les prometo, les prometo lo de las lunas que está súper interesante y lo del ascendente también está súper interesante, pero quiero que me cuenten qué más cosas quieren saber para seguirles grabando videitos y pues bueno, gracias por estar, no se les y bueno, pues gracias por estar. No se les olvide darle like, suscribirse y compartir. Bendiciones. Síganme en las demás redes sociales.